si no hay una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Y la célula presentadora de antígeno tiene que expresar una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y en esa molécula él le presenta el antígeno al linfocito T. Y de esa manera él puede captar la información, procesar, activarse para que después salga y pueda eliminar el antígeno que le presentó esta célula presentadora de antígeno. Solo que tenemos dos clases de MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. Es el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. ¿Cuándo se expresa uno? O sea, que cuándo se va a expresar el 1 y cuándo se va a expresar el 2, dependiendo del antígeno que va a presentar y a qué tipo de linfocito le va a presentar. Si es un linfocito T, CD8 o es un linfocito T citotóxico, entonces va a expresar el MHC de clase 1. Si le va a presentar a un linfocito T CD4, un T helper, entonces él va a expresar el MHC de clase 2. Entonces depende mucho del tipo de antígeno que está presentando y a qué célula le va a presentar. Aquí tenemos el esquema. La célula dendrítica puede ser un la célula dendrítica puede ser un macrófago. Parece que el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno. Y ellos expresan, este es el MHC de clase 2, que es una molécula que está formada por dos cadenas, enseguida vamos a ver ya su estructura. Y el linfocito T, que va a recibir esa información, tiene que expresar también un receptor. Él expresa su receptor TCR, receptor de células T. Y aparte de este receptor también interactúan otras moléculas accesorias, que van a ser estas que están siempre al lado. Son moléculas accesorias que ayudan a que haya esa comunicación entre una célula y otra célula. Necesitan para la transducción de señales. Entonces, y allá si es un T helper o un TCD4, entonces va a ser la molécula MHC de clase 2. Acá en el esquema ya se van a dar cuenta que aquí las dos cadenas son de la misma longitud. Aquí una cadena es más larga, aquí hay una cadena más corta porque son diferentes en su estructura. Tanto el MHC de clase 1 está formada por una sola cadena, tiene una cadena accesoria que es otra, y la del MHC de clase 2 está formada por dos cadenas. Entonces hay diferencias en cuanto a la estructura de estas moléculas. Ya saben para qué el linfocito T tiene que reconocer el antígeno que se le presenta para que él pueda ir a eliminar, o sea que pueda activarse y puedan activarse las células efectoras. Ya se sabe también que los linfocitos T no pueden reconocer de otra manera, necesariamente se le tiene que presentar el antígeno para que pueda reconocer. Y el MHC presenta solamente péptidos. Acuérdense que el linfocito T solo reconoce también péptidos, ¿verdad? Bueno, el MHC es codificada por una porción del cromosoma 6 y aquí vamos a tener que el MHC de clase 1 es codificada por 3 locus que están en el cromosoma 6 y el de clase 2 también por 3 locus. En los humanos el MHC de clase 1, el locus que codifica el MHC de clase 1 se denomina HLA-A, HLA-B y el HLA-C. En algunos libros le van a encontrar también al MHC como HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Entonces es lo mismo, es la misma molécula, es el MHC. Entonces, pero recibe nombre del HLA-A, B y C, se refiere al locus del cromosoma que va a codificar el MHC de clase 1. Y el locus que va a codificar el MHC de clase 2
es el HLA-DP, el HLA-DQ y el HLA-DR. Cuando las personas tienen intolerancia al gluten y se quiere saber por medio de un test genético, esta molécula, o sea que esto es lo que se investiga, el DQ2, DQ8, que es una porción, un locus del genoma que se ve si es que tiene alguna mutación o no. Bueno, las moléculas de MHC puede ser también de 1000 variedades, puede ser porque va a depender, ellos se van a formar en respuesta al antígeno que van a presentar. Entonces, de eso también va a depender, porque depende del antígeno, él va a tener también una porción que es muy modificable, porque es lo que después va a presentar al linfocito T. Aquí tenemos el complejo HLA, el cromosoma 6 tiene su brazo largo, su brazo corto. En el brazo corto tenemos la región del HLA. Ahí tenemos el que va a codificar la clase 1 y la clase 2. Los genes que de la clase 1 y clase 2 son codominantes. Todas las células del organismo van a expresar uno que van a heredar de los padres, entonces un alelo que va a ser de la mamá y un alelo que va a ser del papá. Todas las células, todas expresan MHC de clase 1 y las células de origen mieloide van a expresar moléculas de clase 1 y de clase 2. ¿Por qué es importante conocer que todas van a expresar? Vamos a ver después la excepción de las células del eritrocito, porque es una célula que no tiene núcleo, es la única que no expresa esta molécula, pero eso vamos a ver después. ¿Por qué es importante saber que ellos expresan esa molécula MHC? Porque en el momento del trasplante es lo que crea el rechazo. Porque todas las células y que algún órgano en particular es trasplantado, entonces ellos van a expresar este MHC, el linfocito te va a reconocer y va a tratar de destruir a ese órgano trasplantado. Entonces el que realmente rechaza al órgano que se trasplanta son las moléculas del MHC. Anteriormente se le conocía luego como que era para lo que servía, era solo para rechazar trasplantes. Después nomás se le fue estudiando más y sí se encontró que sí son importantes que estén, porque son los que van a presentar el linfocito, el antígeno del linfocito T. Pero en el trasplante ellos son los que crean inconvenientes. Por eso que el paciente trasplantado tiene que medicarse de por vida ya con inmunosupresores. Lo que hace es disminuir la expresión de los linfocitos T. Bueno, la nomenclatura, esto es solo una forma así para conocer nada más, esta parte no es importante después para que lean, porque esto es toda una especialidad después. Si después se van a especializar en inmunología, no sé si alguna vez les va a gustar la especialidad, pero ahí van a empaparse con esto. El antígeno leucocitario humano está en la región 6p21 del brazo corto del cromosoma 6 y su nomenclatura, van a fijarse aquí, generalmente se le nombra así HLA, A, que está en el locus A, y la posición que va ocupando también. Entonces aquí tienen y se le va caracterizando de esa manera cuando se tiene que ir haciendo, sacando todo el genoma, ¿verdad? La nomenclatura cuando se le va a sacar. HLA indica antígeno leucocitario humano, el gen A es el A, después tenemos el 2 que viene a ser el grupo del alelo, este 101 es la proteína HLA específica y acá es donde se utiliza si es que hay una sustitución dentro del ADN, el número del que se le va sustituyendo, si es que hubo una sustitución o no,
Y este es, si es que hay, se utiliza para mostrar si es que hay diferencias en la región que no es codificada, ¿verdad? O sea que es genética en donde cuando se hace ¿cómo se le llama? Se codifica el genoma, de esta manera es donde se le va nombrando a estos genes, ¿verdad? Por eso les dije solo para mostrarles más. Ahora sí es importante conocer las moléculas de clase 1. Estas moléculas de clase 1 están formadas por glucoproteínas. Ellos son transmembrana porque tienen una porción que atraviesa la membrana de la célula presentadora de antígeno. Tiene una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina. La cadena pesada es la cadena alfa, que es la que tiene mayor proporción, y está codificada por el locus HLA, A, B y C, la cadena pesada de esta molécula de clase 1, el MHC de clase 1. Y el cromosoma 15 es el que va a codificar el beta 2 microglobulina, o sea que no es el cromosoma 6 que va a codificar ambas cadenas. En el caso del MHC de clase 1, la cadena alfa sí es codificada por el cromosoma 6, pero la beta 2 microglobulina por el cromosoma 15. Y esta cadena alfa tiene unos dominios extracelulares que se dividen en alfa 1, alfa 2, alfa 3, que está formada por 90 aminoácidos aproximadamente, y esa región transmembrana que está formada por 25 aminoácidos. La beta 2 microglobulina se le llama cadena ligera, haciendo relación nomás a lo que es el anticuerpo, ¿verdad? El anticuerpo tiene una cadena ligera y una cadena pesada. Entonces, haciendo esa comparación nomás, también ellos le dan cadena ligera es la beta 2 microglobulina y la cadena pesada es la cadena alfa. Esta es la estructura del MHC de clase 1. Esta es la cadena alfa, que tenía una porción alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿verdad? Y aparte una región transmembrana. Esta es la beta 2 microglobulina. El antígeno que se va a presentar al linfocito T, aquí se expresa. O sea que aquí también la codificación de los aminoácidos para que después presenten ese antígeno está en esta posición. Miren bien aquí, acá no hay, esta es una cadena continua, no está separada, que después en el siguiente esquema vamos a ver que en el de clase 2 está separada y que sí tiene mucha relación con el tamaño de antígeno que ellos presentan. ¿Por qué? Porque esta está formada por menos aminoácidos, entonces antígenos más pequeños es lo que pueden presentarse. Sin embargo, en la otra cadena están formadas por dos cadenas que no son continuas acá en esta parte, entonces ellas se pueden abrir y expresar o presentar un antígeno más grande. Estos dominios que se forman también, ¿por qué? Porque hay aminoácidos. ¿Cómo se llamaban estos aminoácidos? Que estaban acá y formaban enlaces disulfuro cisteína, ¿verdad? La molécula de clase 2 está formada por dos cadenas, como les dije, cadena alfa, cadena beta, y ambas cadenas están codificadas por el gen A y B de la región 2. En los humanos está codificado por el DR, DQ y DP, la de la clase 2, ¿verdad? Ellos presentan antígenos a los linfocitos T y pueden presentar antígenos que tienen hasta 20 aminoácidos de longitud. El otro era menos, el otro eran antígenos más pequeños. ¿Por qué ellos tienen esa propiedad? Porque justamente de lo que les hablaba, estos no están unidos, están juntos nomás. Entonces, si se necesita un antígeno más grande, se necesita presentarse, es como que se abre nomás para que se pueda adaptar ahí el antígeno y presentar al linfocito T. Entonces, aquí tenemos la cadena alfa, está formada por alfa 1, alfa 2 y la cadena beta, beta 1, beta 2. También forman dominios porque tienen aminoácido cisteína que hacen puentes disulfuro. Tiene su región transmembrana porque acuérdense que esta va a expresar
¿Quién expresa el MHC? ¿Quién expresa? ¿El linfocito T o la célula presentadora de antígeno? La célula presentadora de antígeno. Eso no confundan porque siempre se quiere confundir. El MHC no expresa el linfocito T. Él expresa la célula presentadora de antígeno. Lo que va a expresar el linfocito T es su TCR, su receptor de células T. Bueno, ¿y cómo se descubrió que existía esta molécula? Cuando se vio que ellos eran los que controlaban el rechazo en los trasplantes, ¿verdad? Entonces ahí empezó a investigarle más, pero ellos solo pueden presentar antígenos proteicos. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hacen las moléculas del MHC? Ellos estimulan la producción de citocinas y eso va a hacer que se active también tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. El interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, factor de necrosis tumoral y la linfotoxina, ellos van a aumentar la expresión de moléculas de clase 1. ¿Y cuando se liberan estos antígenos, de qué depende? Estas citocinas, ¿de qué dependen? Para que se liberen esas citocinas. Dependen del microorganismo. Están, por ejemplo, los virus, microorganismos, los que son partículas virales, ellos estimulan más la liberación de estas citocinas. O bacterias intracelulares, ellos estimulan más también la liberación de estas citocinas. Entonces, al ser ellas las que tienen que ser presentados, entonces van a ser estimulados la mayor producción de estas citocinas, y esa citocina es la que va a hacer que se exprese el MHC de clase 1. Por eso que depende mucho del antígeno que se va a presentar para que se exprese el tipo de MHC que sea necesario. El interferón gamma es una citocina que va a estimular también la expresión de las moléculas de clase 2. Aquí también había interferón gamma, ¿verdad? Solo que con otras va a hacer que se libere, que se exprese el MHC de clase 1. Y aquí solamente interferón gamma va a hacer que se libere el MHC de clase 2. Generalmente se expresa el MHC de clase 2 a las bacterias extracelulares, no las que son intracelulares. Aquí sí. Por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad celíaca, que es intolerante al gluten, él expresa el haplotipo, el DQA1, ahí está se refiere al gen, a la ubicación del gen, el DQA, DQB, y los péptidos que derivan del gluten es lo que hace, ellos sufren una modificación post-transduccional, y ese péptido modificado es lo que presenta el MHC de clase 2, y eso estimula a los linfocitos TCD4 a que se multipliquen. Entonces esos linfocitos TCD4 lo que hacen es van y actúan a nivel del epitelio intestinal, porque ¿cuál es el problema del paciente celíaco? Desarrolla un proceso inflamatorio en las células del intestino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el linfocito T, el gluten le estimula al linfocito T, o sea que ese péptido hace que se activen a los linfocitos T efectores, y ellos van y tratan de eliminar eso en las células del intestino, y están provocando un proceso inflamatorio continuo. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes conocen del paciente? El síntoma así más llamativo del paciente que es intolerante al gluten.
que no puede comer ni siquiera alimentos que se prepararon en el mismo ambiente que se preparó una comida normal. Se preparó su alimento en una cocina normal que se utilizó gluten. Él automáticamente cuando come le tiene diarrea. Es lo primero que se le manifiesta. Pero ese es el que es el intolerante de verdad, porque está el alérgico nomás, que come, pero que cuando abusa nomás le hace mal, pero come. El intolerante no puede luego ni, ya le digo, le hace mal. Acá hay alguien que es intolerante, nadie, al gluten, pero el que no, su cocina es aparte, luego en su casa, todo así, hasta ese nivel va el que de verdad es intolerante. También el EHLA o el NHC también es lo que influye para que haya tolerancia inmunogénica durante el embarazo. ¿Por qué en la época de COVID las mujeres no podían donar su sangre para que se le haga el tratamiento con plasma? Que se le trataba a los pacientes con COVID, que se le administraba el plasma del paciente que ya tuvo COVID porque estaba con anticuerpos, y se le tenía que administrar al paciente grave para ver si eso no le mejoraba. ¿Por qué les parece a ustedes que las mujeres no podíamos? Justamente por este tema de que durante el embarazo la mujer puede desarrollar algún tipo de anticuerpo que después en el plasma se va a transfundir, y eso puede hacer que el cuerpo de la otra persona rechace, ¿verdad? O sea, que empiece a tratar de eliminar eso, entonces iba a ser peor. Por eso es que no se permitía que las mujeres donen. Entonces, en el embarazo hay una desregulación de la señalización de los linfocitos T, porque se expresa una molécula inhibitoria que se llama PDL1. También hay una disminución de un receptor que se llama NKG2 en las células natural killer, y también hay, que se produce en mayor cantidad citocinas antiinflamatorias. ¿Por qué les parece que hay esa desregulación de la señalización de los linfocitos T? Hay disminución en la expresión de esta molécula y hay también disminución en la expresión del receptor. ¿Por qué les parece que ocurre eso en el embarazo? O sea que se van inhibiendo los receptores justamente porque crece un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer. Si esto no se desregula, si es que esto no se inhibe la expresión de esos receptores, el cuerpo va a tratar de rechazar ese bebé. Entonces, ¿qué pasa con la mujer que tiene abortos espontáneos a repetición? Probablemente, por supuesto que hay que estudiar la causa, no ocurre esta desregulación. O sea que eso tiene que ocurrir para que no se rechace. Y posiblemente las mujeres que algunos se embarazan porque su problema no es en la fecundación, algunos su problema es el implante mismo, entonces a lo mejor es esto el problema, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa desregulación. Y actúa el HLA en la expresión de esas moléculas no clásicas que se llaman HLA-E, F y G. Y también se desregula la expresión de HLA-A, B y C, clásicas también se desregula. O sea que en el embarazo hay una inhibición de la expresión de muchísimos receptores, debería de haber. Y si no ocurre esa inhibición de esos receptores, entonces sí se va a rechazar al feto. Bueno, ¿cómo
ocurre ese procesamiento de los antígenos? Porque la célula presentadora de antígeno, él capta el antígeno y él tiene que procesar. Por supuesto que mete dentro de su célula, si es un antígeno endógeno, él tiene que introducir dentro y tiene que procesar eso. Él tiene que generar péptidos más pequeños, porque él va a captar el antígeno al procesar, porque él solo puede presentar péptidos. Entonces él va a generar esos péptidos más pequeños y para que puedan presentar. Ahí va a hacer una proteólisis del péptido, va a agrupar en vesículas y eso es lo que después va a expresar por medio del MHC. Y estos son los pasos nomás que siguen. Uno es la captación, ustedes saben que tiene que endocitar, tiene que captar esa proteína extracelular, va a procesar, va a romper en estructuras más pequeñas, le va a envolver en una vesícula y después eso va a llevar con las moléculas del MHC de clase 2 y luego eso va a expresar al linfocito C. ¿Y cómo ocurre ese procesamiento si es un antígeno intracelular? Por ejemplo, el virus está luego dentro de la célula, porque él ingresa y se va en el material, porque él quiere el material genético de la célula. Entonces él está luego dentro y también bacterias que solamente actúan a nivel intracelular. ¿Cómo ocurre? Entonces también ahí, ya que está dentro, porque él no va a endocitar de afuera para llevar, porque ya es algo que está dentro de la célula, entonces él lo que va a hacer es también va a degradar esas proteínas en estructuras más pequeñas, también va a llevar hacia el retículo endoplasmático y va a hacer que ahí se una al MHC de clase 1 y va a presentar dentro de la célula, porque él tiene que tomar el antígeno ahí dentro y después recién presentarle al linfocito T. Entonces acá también describe así paso por paso. El antígeno es citosólico porque es de un organismo intracelular, hace la degradación proteolítica, lleva el retículo endoplasmático, va a ensamblar con el MHC de clase 1 por supuesto y después va a salir a la periferia ya con su MHC para presentarle a los linfocitos T. Bueno, esto ya vimos. ¿Cómo ocurre la presentación de antígenos lipídicos? Porque el MHC solamente actúa para presentar antígenos proteicos, ¿verdad? Y no todo es antígeno proteico, no todos los antígenos son antígenos proteicos, sino que también hay antígenos con estructura lipídica. Y aquí actúan los linfocitos NK. Cuando el antígeno es formado por moléculas lipídicas. Y ellos van a reconocer lípidos y si los lípidos están adheridos a algún hidrato de carbono, también va a ser reconocido por los linfocitos NK. Solo que aquí se va a expresar un MHC, pero no el MHC, por eso le llaman un MHC no clásica, que recibe el nombre de molécula CD1. La molécula CD1 lo que hace es presentar el lípido, el antígeno lipídico al linfocito NK. Entonces tiene casi la misma función, la de presentar el antígeno. Y eso es todo. Facilísimo MHC.